No, pero el de la mano. Date. A ver, a ver. En la percepción azul. Son los mejores, te dicen. Chécate. La mente más grande de esta generación. ¿Quién la tiene más grande? Ya vamos. Hola. Te emociono. Bueno, vamos a seguir con la anatomía de los órganos pélvicos y ya no. No, así de Ah, ya lo entendí, pero no se preocupen, sin pedo. No, Se lo voy a- te dedica a todo. Te dedica a todo. Te dedica a todo. Es que a Luis le dieron asesorías privadas. Él no habla como nadie. Alguien tenía asesorías privadas. Ahí, niña de estómago. ¿Preparas, Vicente? Es que eres de estómago. Como que se me escuchó. Se habló en el oído, oye. Gracias, niña de estómago. Ya está. Ok. Ahora sí, ¿Y el masculino? Perdón. Le apuesto hacia el doctor Ariel. Bueno, Chécate por dónde vas, por favor. bien, nuevamente les enfatizo que en la actualidad a los conjuntos de órganos ya no se les considera o se les denomina como aparatos, se les llama sistemas. Por lo tanto, primero que nada, el término adecuado es sistema reproductor femenino. Los órganos del sistema reproductor femenino están agrupados en dos grandes categorías. La primera de estas es la de órganos internos y la segunda de estas es la de órganos externos. Hay algunas categorías que tienen un tercer apartado que corresponde al de los órganos intermedios. Estando en esta categoría el órgano conocido como vagina. Sin embargo, por ahorita consideramos órganos internos a este conjunto de 4 órganos, y órganos externos colectivamente son denominados como vulva. Entonces, los órganos internos son el útero, las tubas uterinas, el ovario y la vagina, y es de lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a comenzar hablando del útero, ¿ok? Aquí podemos observar cómo la existencia del útero modifica las relaciones anatómicas de sus órganos vecinos. Podemos observar cómo por delante del útero encontramos a la vejiga, por detrás del útero encontramos al recto, ¿sale? Por debajo del útero encontramos a la vagina. Aquí observamos la misma imagen, nada más que al corte. Nuevamente observamos al útero, vejiga, recto y por debajo la vagina. Vamos a pasar por estas imágenes y vamos a la forma del útero. Miren, el útero, ya no podemos hablar de dimorfismo sexual porque estamos hablando deliberadamente de órganos que solo existen en el sexo biológico masculino o femenino. Pero sí tiene variabilidad en la forma dependiendo del grupo etario que tengamos en consideración. Pueden observar en la imagen superior a la izquierda cómo el útero tiene la forma de un pequeño cacahuate, dado que la porción conocida como cervix uterino tiene una proporción idéntica al resto del útero, ¿sale? En la recién nacida. Ahora, paulatinamente conforme va creciendo, de hecho el cervix inicialmente es proporcionalmente mucho más grande que el resto del útero. Pero ¿qué ocurre? Con la aparición de la pubertad y el estímulo hormonal, las porciones correspondientes al cuerpo y al fondo del útero, más adelante veremos bien cuáles son estas porciones, comienzan a tener un desarrollo acelerado, lo que les permite superar en tamaño al cervix uterino, ¿sale? Generalmente cuando estudiamos útero estamos tomando como referencia el útero de una mujer adulta que además no ha tenido embarazos previos, ¿sale? Esa es nuestra referencia común. Evidentemente podemos encontrar otros úteros, como por ejemplo el útero de una mujer que ha tenido cuando menos un embarazo. En la parte del cuerpo y en la parte del fondo uterino se observa que claramente ya tiene una forma de pera, pero muy ensanchada, pera invertida y además ensanchada en su base. Y por último, en las mujeres que atraviesan por la posmenopausia, ese cese de la actividad endocrina
hace que se atrofien las estructuras, ¿sale? Independientemente de si tuvo embarazos o no tuvo embarazos, se produce una involución o atrofia del útero. Entonces, para cuando nosotros estemos explicando, consideramos que hablamos del útero de una mujer adulta nulípara, ¿ok? Ahora, en casi cualquier órgano consideramos que el fondo, ¿sale? Asumimos que si es un órgano hueco, muscular, el fondo de este es un fondo de saco ciego, ¿sale? Y le solemos decir simplemente fondo, ¿ok? Hay un detalle de esta imagen. La imagen me gusta mucho por la forma en la que divide al útero y nos muestra sus porciones, nada más que tiene un detalle. Me voy para el otro lado, regreso a esta imagen. Esta, ahí, cambia. Ahí está. Ok, vean que la cavidad del útero alcanza hasta el fondo uterino, ¿sale? Nada más que esta imagen tiene el defecto de que pone el fondo uterino muy ancho, sale muy ancho, pero el fondo uterino haría que la cavidad llegue hasta acá, ¿sale? Es un defecto de la imagen, sencillamente. Vamos yendo hasta aquí. Entonces, la cavidad llega hasta el fondo uterino. Esto es fondo uterino. Vamos yendo hasta el momento. Bueno, en estructuras como la vesícula biliar, en estructuras como el páncreas, inmediatamente después de la... Bueno, la vesícula biliar sí tiene fondo, ¿sale? Después del fondo tenemos al cuerpo, ¿sale? Perdón, más que páncreas sería el estómago. Vesícula biliar o estómago. Después del fondo tenemos al cuerpo. Este cuerpo representa el sitio de mayor ensanchamiento. En esta figura ficticia de pera representaría el sitio de la base de la pera, sale no el sitio más bajo, pero el sitio de la base o cuerpo, ¿okay? Por otro lado, en casi cualquier otro órgano, si tenemos un adelgazamiento abrupto, por ejemplo una costilla, tenemos el cuerpo de la costilla, luego tenemos un adelgazamiento abrupto y ese adelgazamiento abrupto se llamaría cuello en cualquier otro órgano, ¿sale? O en el cuerpo entero, después del tronco, ¿sale? Tenemos un adelgazamiento abrupto y le llamamos cuello. Pero aquí no, aquí al adelgazamiento abrupto le llamamos istmo, ¿ok? Entonces, regresando a la imagen del útero de la mujer nulípara, aquí podemos ver este adelgazamiento abrupto y esta zona del adelgazamiento abrupto es el istmo, ¿sale? En cualquier otro órgano hubiera sido cuello, pero aquí es istmo y después del istmo encontramos ya finalmente la porción del cuello uterino, ¿sale? Todo lo que queda por debajo del istmo ya es cuello uterino. Sin embargo, aquí podemos observar esta cavidad que estoy recorriendo es la vagina, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos observar? Podemos observar que el útero completo tiene una porción que literalmente queda adentro de la vagina, ¿ok? Y esta porción corresponde parcialmente con el cuello del útero. Entonces, podemos afirmar que el útero tiene un cuello uterino que queda dentro de la vagina, porción conocida como intravaginal o simplemente vaginal, y por otro lado tiene una porción del cuello uterino que queda por arriba de la vagina, ¿sale? O fuera de la vagina, conocida como porción supravaginal, ¿ok? Entonces, partes del útero: fondo, cuerpo, istmo y cervix, ¿sale? Cervix significa literalmente cuello, nada más que del útero por alguna razón preferimos el término en latín. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Adicional a esto podemos observar, pero en tantito, siempre no sé por qué esta imagen se me barrió. Adicional a esto podemos observar que la estructura interna del útero tiene una gran cavidad con forma de cáliz, ¿sale? Literalmente sí tiene la forma de una pequeña copa, ¿ok? Esto simplemente es conocido como cavidad uterina o cavidad endometrial. Y el útero tiene tres principales capas. Esto sí ya seguramente sus maestros y sobre todo sus instructores de embriología ya se los enseñaron. ¿Cómo se llama la capa más profunda? ¿Cómo se llama la capa intermedia? Miometrio. ¿Cómo se llama la capa más externa? Perimetrio. ¿Sale? En esta imagen están señalados los nombres del endometrio y del miometrio, pero el perimetrio no está señalado. ¿Sale? Sencillamente no está señalado. Pero aquí se puede ver esa capa, ¿ok? El perimetrio es básicamente, ¿qué? Es la serosa que recubre al útero, ¿sale? En otras palabras es peritoneo visceral, ¿ok? Bueno, la raíz etimológica para referirse a útero es histero, ¿sale? Con H, histero. Esto se puede ver, por ejemplo, en histerectomía, que es el retiro quirúrgico del útero.
Pero también hay otra raíz etimológica sumamente utilizada todavía que hace referencia al útero, y es el término metrios o matriz. Sale, todavía hay algunas personas que dicen, es que me quitaron la matriz, me operaron de la matriz. ¿Sale? ¿A qué se está refiriendo con eso? Al útero. Entonces, en la versión matriz, en latín se diría metrio, por eso endometrio sería endomatriz, miometrio es la porción muscular de la matriz y perimetrio sería la porción periférica de la matriz. ¿Ok? Los términos metrio hacen referencia a eso. ¿Vamos bien hasta el momento? Correcto. Yo tengo una pregunta. ¿Qué parte de la matriz? Bueno, el útero quita. Todo, ¿no? ¿Qué parte del útero quitan en qué? Cuando te quitan la matriz. Y las histerectomías. Hay histerectomías parciales, totales. Entonces, generalmente se retira todo, ¿sale? En algunas variantes, dependiendo de la razón por la que se retiró quirúrgicamente el útero, se puede dejar una pequeña porción del cérvix, ¿sale? Ahora, cuando es una histerectomía total, se retira todo el útero y en algunos casos se puede terminar retirando el tercio superior de la vagina, ¿ok? Y cuando es una histerectomía radical, generalmente se quita el útero y se quitan los anexos uterinos. Este término la verdad es que está mal utilizado, no existen los anexos uterinos, o no se les debería llamar así. ¿Qué es a lo que se refieren las personas cuando dicen anexos uterinos? Tubas uterinas y ovario, ¿sale? Entonces hay histerectomía subtotal, básicamente dejan el cérvix y el tercio superior de la vagina. En la total quitan todo el útero y además quitan el tercio superior de la vagina, y en la radical quitan además tubas uterinas y ovario, ¿sale? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre con las completas, o sea, el espacio? Nada, sencillamente, o sea, el organismo termina rellenándolo. ¿Va? En el caso de las histerectomías radicales, cuando se quita el tercio superior de la vagina, algunas ocasiones por solicitud de la paciente se puede hacer una dilatación quirúrgica por determinadas cuestiones con los pacientes. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bueno. ¿Pero por qué le estaba poniendo esta imagen? Ya se me olvidó. Anexos. No. Las capas. Las capas. El control de la ley y cosas. Y yo pregunté, ¿por qué quitan? ¿Qué? Bueno, pero algo más les iba a comentar. El endometrio, bueno, ya lo han comentado con sus instructores de embriología, es la capa que prolifera siguiendo un ciclo aproximado de 28 días, y en donde se produce la implantación, cuando menos en la primera etapa, la implantación del huevo cigoto. Las fibras musculares que componen al miometrio, no, pero me sería para este lado, ok. Las fibras musculares que componen al miometrio, en la mayor parte de la extensión del útero son de disposición oblicua o diagonal, ¿ok? Ahora, sin embargo, la parte baja del útero, es decir, el cérvix uterino, está caracterizado por la presencia de fibras musculares circulares, ¿ok? Doctor, si son fibras circulares, eso básicamente hace al cérvix uterino un esfínter. Pues sí, considérenlo así, considérenlo un esfínter. De hecho, si por alguna razón esas fibras musculares no pudieran mantenerse contraídas firmemente y permitieran la salida del producto, eso produciría partos pretérmino o abortos recurrentes, ¿sale? ¿Qué es lo que hace el ginecobstetra? Pues de plano llega aquí y da una sutura, coloca una sutura para evitar que estas fibras se terminen abriendo y permitan la salida en un momento inadecuado del producto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a las fibras del miometrio. En cuanto a las fibras del peritoneo, más adelante veremos las formaciones derivadas de estas, pero ahorita vamos a hablar de otra cosa. Permítanme tantito. Acá está. Miren, un órgano, un cuerpo, puede tener relaciones entre distintas partes del cuerpo, ¿sale? En esa misma estructura, cambios de ángulo, ¿sale? Sobre todo cuando el ángulo formado entre dos partes de la misma estructura se reduce, se dice flexión, ¿sale? Entonces, en el brazo completo o en la extremidad superior completa, cuando el antebrazo se aproxima hacia el brazo, reduciendo el ángulo, se llama flexión. Bueno, en el útero completo,
aproximadamente el cuerpo se puede doblar con respecto al cervix. Evidentemente no tan marcada ese doblez, pero se puede doblar. Vamos viendo hasta acá. Entonces eso se llama flexión del útero. Y generalmente el útero está flexionado hacia adelante. ¿Qué quiere decir que está flexionado hacia adelante? Que el ángulo más pequeño se encuentra hacia adelante. Quizás la imagen no lo alcanza a mostrar en esta, pero vamos a las otras imágenes. Ahí no era para el otro lado. Aquí se puede observar cómo con respecto al cervix el cuerpo está describiendo una especie de doblez o curvatura en sentido anterior. O sea, en la parte anterior es donde encontramos el ángulo más pequeño. ¿Ok? Entonces, lo más normal es encontrar el útero en anteflexión. ¿Ok? Anteflexión. Ahora, por otro lado, el útero con respecto a la vagina también puede formar un ángulo. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos a la vagina, aquí tenemos al útero y vemos que se está formando un ángulo. En este ángulo también vemos que la parte más pequeña se encuentra hacia adelante. Por lo tanto, decimos que este ángulo es anterior. Nada más que ahora esto no se llama flexión. Como son dos órganos diferentes, se le llama versión. ¿Sale? Ambos son ángulos pequeños, pero la flexión hace referencia al útero mismo y la versión hace referencia al útero con respecto a la vagina. ¿Vamos viendo hasta acá? Lo más común es que ambos ángulos estén hacia adelante, entonces se dice que el útero lo más normal es que esté anteversión y anteflexión. ¿Sale? ¿Vamos viendo hasta acá? ¿Sí? Mándame. No, o sea, que la posición normal del útero es por eso que los embarazos tienden a haber casos donde las embarazadas pues miccionan por accidente, ¿no? Porque al final terminan aplastando la vejiga. Es cierto, pero más en el embarazo ya casi de hecho no existe la anteflexión ni la anteversión, sino el tamaño del útero es tan grande que por sí solo termina aplastando la vejiga porque no puede crecer hacia atrás. Porque de por sí el útero ya está recargado literalmente hacia adelante. Pero sí tiene que ver algo con las embarazadas. Vamos a suponer, nosotros sabemos que normalmente el útero está en anteversión y anteflexión. Entonces, vean aquí la relación con la vejiga. Aquí la vejiga está tomando contacto con la pared anterior del útero. Creo que se los mencioné cuando hablábamos de vejiga, ¿no? Para que la vejiga contacte con esa pared tiene que estar llena. Es por eso que a las embarazadas, cuando les van a hacer un ultrasonido con fines obstétricos, les piden que tomen un montón de agua para que al llenarse de líquido la cavidad de la vejiga, entonces podamos observar a las estructuras uterinas, tales y no habría un espacio entre las dos y no vemos nada. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, ahora, otras variantes anatómicas, pues puede producirse una versión, ¿sale? Puede producirse una flexión, es decir, el ángulo del mismo útero, y que esta sea muy marcada. Esto se conoce como anteflexión excesiva, ¿ok? Y por otro lado, sobre todo después de un embarazo, se puede producir que el útero, tanto con respecto a la vagina como en sí mismo, se doble hacia atrás. Y como consecuencia de esto se forma una retroversión y una retroflexión. Esto es relevante desde el punto de vista clínico. Bueno, si sabemos que el útero de una paciente está en retroversión y en retroflexión, ya no tiene ningún sentido que la hagan tomar líquido para llenar la vejiga, porque el útero sencillamente no anda por ahí. Entonces ya de plano a lo mejor le mandan un ultrasonido endovaginal o alguna otra alternativa para poder ver el estado del producto, ¿sale? Si es que piensan que está embarazada. ¿Vamos yendo hasta acá? ¿Sí? Bueno. Vamos a dejar tantito útero y vamos a entrar con la siguiente estructura muscular que tenemos en esta zona, conocida como tuba uterina, ¿sale? Tuba uterina. La tuba uterina, al igual que el útero, que tiene las raíces ístero y las raíces métrios como sustitutos válidos, la tuba uterina, además de ser tuba o trompa, también es conocida como salpinge. La salpinge es un tipo de corneta de la época medieval, entonces por eso se les denomina así.
En el sentido elegante y más apropiado de la palabra, deberíamos de decir salpinges y no tubas uterinas. Bueno, las salpinges poseen 4 porciones. Una primera porción que es como el tallo de una flor, ¿ok? Echen la imaginación, aquí las fimbrias son como raíces de la flor y entonces comienza el tallo de nuestra flor y recordemos que el tallo se dice infundíbulo, ¿sale? Entonces tenemos el tallo o infundíbulo de la salpinge. Después de esto tenemos una zona de dilatación, súbita. ¿Cómo se llaman en las estructuras tubulares cuando se dilatan abruptamente? Como la primera porción del duodeno, exactamente, ámpula. Ámpula de la salpinge o ámpula salpingia. Después de la ámpula, que por cierto, ¿dónde se produce casi siempre la fecundación del ovocito secundario? Bueno, ya sería del óvulo, en el ámpula, ¿sale? Después de la porción ampular tenemos una porción de estrechamiento, ¿sale? No es el sitio de mayor estrechamiento, pero inicia el estrechamiento ahí y se llama istmo, ¿sale? Tenemos la porción ísmica de la salpinge. Y por último, dentro del útero tenemos una última porción de la salpinge conocida como parte uterina o intrauterina, ¿sale? Esto se parece mucho a lo que pasaba con los uréteres dentro de la vejiga. Los uréteres también terminan dentro de la vejiga, ¿sale? No es como que en el mismo momento en el que contactan con ella dejen de ser uréteres y den paso a la vejiga, ¿sale? Existen dentro de la vejiga. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, ¿por qué decimos eso? Bueno, una de las razones es que algunos marcadores de superficie propios de las células epiteliales de la salpinge se siguen presentando aquí y no coinciden con los marcadores epiteliales del útero, ¿sale? Pero esa no es la principal razón desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista clínico, resulta que hay unos embarazos que no se producen en el útero y por lo tanto no van a llegar a término y son causa de urgencia médica, que se llaman ectópicos. Pero el asunto es cuál es el principal sitio donde se producen embarazos ectópicos. En la tuba uterina. Resulta que si aquí se implantara el huevo cigoto, tampoco puede llegar a término. Entonces, funcionalmente, eso no nos sirve como útero, ¿sale? Entonces se le considera tuba uterina, ese embarazo no va a llegar a término, entonces hay que mejor hacer una interrupción del embarazo, porque esto se pone en riesgo a la madre también. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sale? Entonces, 4 porciones de la tuba uterina, porción del tallo, porción del ámpula, porción del istmo y porción intrauterina. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Hay que enfatizar que el infundíbulo en su porción distal con respecto al útero, ¿sale? El útero sería el punto de origen, entonces esto sería proximal, esta parte sería distal. Entonces, distal con respecto al útero, el infundíbulo no está cerrado, sino que tiene una serie de digitaciones, porque supuestamente estas estructuras que sobresalen parecen como pequeños deditos. Bueno, esa serie de digitaciones se conocen como fimbrias y por fenómenos aleatorios van tomando contacto con el ovario, permitiéndole crear un puente mediante el cual salte el ovocito secundario y pase a la tuba uterina. ¿Vamos bien hasta acá? Supongo que sí, porque ya lo manejaban por sus maestros de embriología, ¿no? Sobre todo instructores. ¿Mande? Nada más Luis. Ah, Luis, ya. Bueno, cada quien sabe cómo les va a usar la materia, ¿no? Vaya, O sea, saqué 3 en el laboratorio, imagínate. 3 de 10. ¿No le echaste ganas? De los 3 puntos completos. ¡Ah! ¡Ay, caray! Te engañaron. Y el más bajo fue 2.8. Bueno. Vamos a hablar un poquito de las relaciones anatómicas de la salpinge cuando empecemos a hablar del ligamento ancho del útero, pero por ahorita no. Oigan, siento esto como un déjà vu, ¿seguros que no lo he visto con ustedes? No. Muy seguro. Bueno, ¿seguros? Ah, sí, lo vimos. ¿Sí lo vimos? No es cierto. Ya le Profe, ¿por qué les crees a nombres? Sandra. Sí. Sigamos con el tema. Se callaron. Se callaron. Así no lo sabía, por eso. Que mi esposa no les escuche.
Que por qué les cree que son hombres, que mi esposa no las escucha. Bueno, antes de empezar con la explicación de ovario, vamos a este pequeño esquemita de ovario. Antes de avanzar, permítanme hacer el comentario. Ya habíamos platicado este término antes. Recuerden que los órganos tienen estroma y parénquima. El estroma no forzosamente es tejido que se formó, que es original de ese órgano. Principalmente es tejido de tipo conectivo, y el parénquima sí es tejido especializado propio de ese órgano. Entonces, no me voy a meter con la constitución propia del estroma del ovario, sino con su parénquima, ¿sale? Entonces tenemos esta serie de estructuras que en esta etapa, ¿cómo se llama? Folículo de Graf. Folículo de Graf, ¿sale? Entonces, aproximadamente cada 28 días se produce la ruptura de un folículo de Graf, enviando un ovocito hacia las fimbrias y hacia la tuba uterina, ¿sale? Este folículo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa de forma inmediata después de eso? Tienen razón en lo que forma el cuerpo rojo, pero es un estadio muy corto, entonces después de eso, el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo sale, y después de la formación del cuerpo lúteo vamos a asumir que no hubo embarazo. Entonces, ¿qué pasa? Involuciona. ¿Y en qué se transforma? En cuerpo albicans o cuerpo blanco, ¿sale? Entonces aquí podemos observar en esta imagen del corte. Aquí tenemos algunos folículos grafianos, aquí tenemos algunos cuerpos albicans o cuerpos blancos, aquí tenemos algunos cuerpos lúteos o cuerpos amarillos, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, en esta imagen, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es esto? A ver, un quiste. ¿Están viendo una cavidad llena de líquido? Entonces, un quiste sale. Entonces, ¿qué es esto? Un cuerpo amarillo, tienen razón. ¿Y por qué se ve así? Tienen razón, ¿y por qué? Un embarazo. Exactamente. Nuestra paciente tuvo un embarazo, entonces el cuerpo amarillo, hasta que la placenta no suple esa función, pues se terminó sosteniendo desde el punto de vista hormonal al embarazo. Aquí está muy bonito un folículo. ¿Vale? Bueno, ¿qué les voy a comentar? ¿Si nació el bebé? No, la paciente falleció. De hecho, por eso estás viendo sus ovarios. Pues, Pensé que lo sacaron. No sé, a veces me dan un poco de miedo ustedes. más el matrimonio. Nuevamente, aquí sí, permítanme. ¿Recuerdan que cuando hablamos de testículo les mencioné una estructura que se llama gubernaculum testis? Ah, sí. Bueno, el gubernaculum testis es un ligamento, cuando menos en esta etapa de la vida, es un ligamento que fija al testículo dentro de las bolsas escrotales. Pero recordando que el testículo se desarrolló de la placa mesonéfrica en el retroperitoneo, el gubernaculum testis se encargó de guiar la migración del testículo a las bolsas escrotales. Bueno, ¿por qué estoy recordando todo esto? Aquí tenemos un ligamento que es el ligamento ovárico, ¿sale? Está anclando al ovario hacia el ángulo formado por el útero y la salpinge, ¿sale? El ángulo útero-salpinge. Entonces, este ligamento ovárico, independientemente de que le da sostén al ovario, también guió su migración desde el retroperitoneo, pero ahora hacia la cavidad pélvica. Entonces, en otras palabras, el ligamento del ovario es el equivalente al gubernaculum testis en el hombre, ¿sale? Esto es el vestigio de la estructura que guió la migración del ovario hacia la cavidad pélvica. ¿Vamos yendo hasta acá? ¿Sí? ¿Mande? No. Y le de irrigación, sí, pero poquita. Bueno, por otro lado, aquí podemos observar, entre comillas, otro ligamento, que es el ligamento Suspensorio. El ligamento suspensorio del ovario. Bueno, la primera cuestión es, les están mintiendo un poco con la situación del ligamento suspensorio del ovario. ¿Se acuerdan que cuando veíamos formaciones peritoneales, había formaciones mayores, que son los omentos, mesos, ligamentos y fases de coalescencia? Y por otro lado hablábamos de formaciones menores, como por ejemplo los pliegues peritoneales. Y en esta diapositiva de pliegues peritoneales decía que son elevaciones del peritoneo dadas porque por ahí pasa un vaso sanguíneo, ¿ok? Bueno, la cuestión es
En realidad, el ligamento suspensorio del ovario es un pliegue peritoneal. Es más un pliegue peritoneal, ¿sale? Va del polo o extremo distal del ovario hacia el estrecho superior de la pelvis, ¿sale? Como estructura, como pliegue, solo va hacia el estrecho superior de la pelvis, ¿ok? Y en realidad no es un ligamento, es un pliegue peritoneal, ¿sale? Ni siquiera tiene tejido fibroso adentro o tiene muy escaso tejido fibroso. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Pues ya son 4:57, si quieren hasta acá lo dejamos en abdomen y mañana sí continuamos. Sí.